Buenos días a todos. Dios les bendiga. Qué bueno que el Señor te trajo en esta mañana, donde quiere hablarnos con su palabra. Estamos en la tercera enseñanza de un ciclo. Veo algunos rostros nuevos, bienvenidos, todos los que nos acompañan por primera ocasión. Nos da mucho gusto recibirles. Igual a todos los que nos vemos domingo a domingo, pues qué gusto verles a todos. A ponerles solamente en contexto, estamos en la tercera enseñanza de un ciclo que hemos llamado Venciendo cuando no hay esperanza. En este ciclo estamos tratando verdades muy importantes que tienen que ver con nosotros, cuando pensamos que no podemos hacer las cosas en nuestra familia, cuando pensamos que no podemos enfrentar las dificultades que nos presenta esta vida, y cuando pensamos que no podemos ser cristianos y serle fieles a Dios, cuando tenemos de frente todas las dificultades que este mundo nos presenta. En esta ocasión estamos en la tercera enseñanza, a la que hemos titulado Le he fallado antes a Dios. Un saludo a nuestros hermanos que nos escuchan por internet. Que Dios les bendiga. Les pido de favor que todos tengan su Biblia a la mano. ¿Alguno necesita alguna Biblia? Todos traemos Biblia, la vamos a ocupar. Si alguno necesita una Biblia, por favor levante su mano. Con gusto le prestamos una Biblia. Hermanos, si le pudieran facilitar una Biblia, y les pido de favor que de una vez la tengamos abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. No es nuestro primer texto, pero por favor le pido que la tenga abierta en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y ahorita le digo qué versículo vamos a estar buscando mientras encontramos nuestro pasaje. Bien, búsquele en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, y si tiene usted con qué marcar su Biblia, por favor déjela marcada ahí. A veces nuestras Biblias tienen un separador, una tarjetita, algo que usted pueda dejar en ese capítulo de la Escritura, que va a ser uno de nuestros pasajes bases en esta mañana. Bien, creo que todos hemos escuchado, sabemos acerca de la historia del Titanic. Hemos oído de ese barco que se hundió hace ya algunos años, ¿verdad? Ya más de un siglo, que se hundió, en donde murieron muchísimas personas. Quiero platicarle, de hecho nuestro hermano nos va a poner unas fotos en la pantalla, que hace apenas unos años, hace pocos años, pasó una historia parecida a la del Titanic, apenas en 2012, un crucero italiano llamado Costa Concordia encalló en un arrecife, se le hizo un agujero en el casco y se empezó a llenar de agua, de tal forma que, como podrá usted ver en las imágenes, se empezó a inclinar hacia un lado, y al momento de inclinarse pues quedaron atrapados los pasajeros, y fue muy difícil bajar los botes salvavidas. Fue muy complicado por la posición en la que quedó el barco. En esta ocasión, a diferencia del Titanic, solo murieron alrededor de 30 personas, en comparación a las 1,500 y tantos que murieron en ese accidente del Titanic. Sin embargo, este accidente se hizo famoso por los actos cobardes del capitán, un hombre llamado Francesco Schettino. Él fue el responsable del accidente, ya que tomó la decisión de navegar muy cerca de los arrecifes, muy cerca de la playa, y él fue el que ocasionó que el barco colisionara con los arrecifes. Pero al momento de que se dio el accidente, el hombre, en ese momento de crisis, el hombre hizo algo que nadie pensaría que haría un capitán. Agarró un bote salvavidas, se lanzó en él y dejó el barco y a los pasajeros abandonados en ese accidente. Ahí a su suerte los dejó. Él, cuando le estaban interrogando, pues estaba excusando de que no fue así, sino que pues cayó por accidente en el bote salvavidas y cayó al agua y ya no pudo regresar.
Se hizo famoso porque después salieron las grabaciones de lo que estaba pasando, la grabación entre el guardacostas y este capitán. Estaban comunicándose vía radio y le decía el guardacostas: capitán, regrese al barco, coordine las labores de rescate con las personas, ayúdelas, regrese. Estaba el hombre no, le daba evasivas, se excusaba, ponía muchos pretextos, de plano utilizaba ya sarcásticamente el hombre el guardacostas, pues algunos argumentos. Bueno, entonces ya váyase con su mamá, ¿no? Si no va a ir a ayudar, váyase ya con su mamá, a que lo abrace, a que lo proteja. La cosa es que nunca regresó a ayudar a aquellos que los puso en peligros. Fíjense que los capitanes juran antes de tomar una nave de permanecer en un navío en el caso de que éste se hunda. Pero este hombre, lleno de temor y de vergüenza, abandonó el puesto y se convirtió en lo que nosotros llamamos un cobarde. Cualquiera de nosotros, si nos tocase juzgar, o a lo mejor ahorita que te estoy platicando, recordando la historia, censuraríamos esa actitud, la señalaríamos fuertemente, diríamos: jamás me subo en ese barco, o en un capitán como él, o jamás que le vuelvan a dar licencia como capitán. Quizá nosotros desde esa perspectiva así lo juzgaríamos de manera natural. Pero esta enseñanza tiene que ver con lo que pasa en aquellas personas que se acobardan y que fallan. A lo mejor nosotros podríamos decir: ese hombre no vale la pena, ni como persona. ¿Qué pasa en la vida de una persona que comete esa clase de errores, que se compromete a servir, que se compromete a luchar o a hacer las cosas bien, que quizás hasta hace un compromiso público, y en el momento de los problemas, de las dificultades, se llena de temor o se llena de situaciones en su cabeza y deja abandonado aquello que se había comprometido? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con aquella persona que ha intentado formar una familia, que ha hecho, quizás hasta le ha pedido ayuda a Dios, que ha hecho hasta compromisos con Dios por sacar adelante y hacer las cosas bien, y a la mitad del camino se equivoca, lo deja abandonado? Cualquiera podría verlo como un cobarde, un desertor. A esa persona le cuesta mucho levantarse. Normalmente cae en depresión, es presa de la crítica, es presa de la censura. La gente se pone por encima de él. ¿Cómo le ve Dios? Yo quisiera que veamos, este texto lo tenemos en la pantalla, el Salmo 145, versículo número 14. Dice la Escritura: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Hagamos una oración. Pidámosle al Señor que nos hable, que prepare nuestros corazones. Bendito seas, Señor. Bendito seas, porque estamos hoy reunidos aquí para adorarte, para alabarte, para hablar tus preciosas verdades, Señor. Padre, que nuestro corazón esté dispuesto y pueda recibir lo que tú nos tengas preparado para esta mañana. Que tu palabra nos aproveche, nos sea de bendición en nuestro ánimo, en todo nuestro ser, Señor. Habla a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Yo te decía que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjate que en la Biblia hay un caso parecido al del capitán Esquetino. Él es una persona que quizá no destaca en la Escritura por ser un gran apóstol o un gran misionero, sino más bien una persona que deja abandonado aquello que Dios le había encomendado, y lo encontramos en el libro de los Hechos, ese capítulo que tú tienes ahí abierto,
en el año 45 después de Jesucristo, en los tiempos del rey Herodes Agripa, en donde había una tremenda persecución a la iglesia. Herodes Agripa, con tal de congraciarse con los judíos que perseguían a los cristianos, bueno, concede que Jacobo, el hermano del apóstol Juan, sea ejecutado en una ejecución pública, y también envía a arrestar a Pedro. Quizá todos hemos leído esa parte en donde Pedro está en la cárcel y aparece uno de los retratos más maravillosos, más memorables en los tiempos de la iglesia cristiana. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Hechos 12, versículos del 7 al versículo número 10. Ahí nos narra, o vamos a leer parte de esa historia. Dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor cuando Pedro estaba en la cárcel, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y el ángel se apartó de él. Fíjate, Pedro es liberado de una manera maravillosa. Es precioso ese milagro que el Señor hizo ahí. Curiosamente, la iglesia estaba orando por él, y Pedro, pues ya habían matado a Jacobo y estaban esperando lo peor de que le pasara a Pedro, y empezaron a orar, se empezaron a juntar los cristianos, y Pedro después de ese momento sale, camina hacia unos creyentes de confianza. Cuando llega a la casa, ellos estaban orando por él, y toca la puerta. Tú lo puedes leer eso en tu casa. Ahorita vamos a ver algunos versículos nada más para destacar algunas cosas. Toca Pedro la puerta y le abre una mujer o una joven de nombre Rode. Pero curiosamente, Rode, de la emoción al ver a Pedro, en lugar de abrirle la puerta, se regresa emocionada donde estaban los demás orando, y todos le tiran a loca. Le dicen: ¿qué te pasa? Estaban orando por Pedro, les dice que Pedro está afuera, y le tiran a locas. Parece una cuestión hasta de risa, ¿no? La cosa es que Pedro se tiene que esperar a que sigue tocando la puerta, hasta que, bueno, ya salen y le abren. Y curioso, ¿no? Le fue más fácil salir de la prisión que entrar a la casa a la que estaba llegando. Pero el versículo 12 nos dice qué casa era esa, qué familia, a qué familia había llegado. Dice: habiendo conseguido o considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí nos dice el relato a qué casa llegó. A una casa. Habría que entender la situación. Pedro, saliendo de la cárcel y huyendo para que lo vuelvan a arrestar, pues obviamente va con una familia de su confianza, con un grupo de creyentes, con un grupo de hermanos que le pudieran acoger con libertad. Y entre ellos estaba precisamente esta María. Había muchas Marías en la escritura. Vemos que había varias Marías, pero esta se distinguía aquí se le distingue por el nombre de su hijo. Era una mujer judía, piadosa, parecida a otra mujer, la madre de Timoteo. ¿Por qué se parecía? Se les destaca, ¿por qué? Por tener, quizás, ser mujeres creyentes, pero sobre todo se les destaca por haber criado hijos creyentes. Timoteo fue un hijo creyente, y lo mismo era este Juan, que tenía por el sobrenombre Marcos. ¿Por qué tenía dos nombres? Juan era su nombre judío, Marcos su sobrenombre gentil. Ok, esta relación que había entre la madre y los creyentes que se reunían en esa casa y Pedro, a la postre o más adelante, como lo vamos a ver en esta historia, esa cercanía con el apóstol Pedro fue muy valiosa para este hombre Marcos, para este joven Marcos. Bien, si leemos en el pasaje, y ahorita vamos a ver algunos otros puntos de ese mismo capítulo, vamos a darnos cuenta. El relato de los Hechos nos platica de otro apóstol, del apóstol Pablo.
y de Bernabé, su compañero de misiones. Nos platica cómo ellos planearon un viaje de Jerusalén hasta la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, que se llamaba Antioquía. Ahí viajaron y pastorearon una iglesia, y en esa iglesia de Antioquía juntaron una ofrenda para los creyentes pobres. Llevaron, ministraron la palabra, y los de Antioquía no tenían tantos problemas como la gente de Jerusalén. Cuando venían de regreso, regresaron con una ofrenda para ayudar a los pobres. Ok, ahí aparece, cuando ellos regresan, el libro de los Hechos, ahora en el versículo 25, si me acompañas por favor, aparece de nuevo este personaje. Regresan con un compañero con el que no se les había mencionado antes. Dice, es el versículo 25 del capítulo 12, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, ya lo tomaron como compañero. ¿Y por qué lo tomaron como compañero? Bueno, porque Marcos, como dice Colosenses 4:10, era primo de Bernabé. Bernabé le conocía sus dones, conocía sus talentos, quizá conocía parte de su cristianismo, conocía su vida, y aunque no era un predicador, porque no se le destaca en la escritura como un predicador, Bernabé estaba convencido de que podía ser de utilidad, de que podía serles un ayudante valioso en los viajes misioneros, y convence a Pablo para que se lo lleven. Entonces, a partir de ese momento, Marcos empieza a caminar junto con Pablo y Bernabé en sus viajes, en sus visitas a la iglesia. Probablemente les iba ayudando a cargar la mochila, probablemente les iba ayudando, como veremos un poquito más adelante. Marcos sabía escribir, entonces Marcos era una persona que podía ser de valía, porque no en ese entonces, en los tiempos de Cristo, no todas las personas sabían como tal leer y escribir. Entonces era una persona que podía ser de valor. Pablo y Bernabé comienzan un viaje misionero, lo planean, viajan hacia el Asia Menor, pero en este viaje misionero empiezan a enfrentar la realidad de las misiones. Hay veces que nosotros vemos la vida cristiana de color de rosa, y no calculamos bien las cosas. No, sí, vamos, yo quiero ir con los hermanos a predicar el evangelio, yo quiero ir acá con el hermano que se va a Piedras Negras, yo quiero ir, y sí, porque se ve romántico, porque se ve bonito, porque yo quiero ir y con mi esposo ir para allá o ir para acá. Es padre, se ve bien. Yo quisiera ser un misionero. Bueno, igual con ese mismo entusiasmo creo que Marcos empezó la labor. Pero empezaron Pablo, Bernabé y Marcos a encontrarse con las verdaderas dificultades de extender el reino de los cielos. Y la escritura nos platica que en la isla de Pafos se enfrentan en primer lugar con un mago llamado Elimas, un hombre que se les opone, que definitivamente les resiste la labor de estarle enseñando a las personas, les dificulta, les entorpece. Imagínate tú enfrentando pues cara a cara a un hechicero, a una persona con poderes demoníacos. Pues definitivamente la cosa no habrá sido para nada sencilla. Enfrentar a los poderes de los espíritus de las tinieblas siempre tiene una afectación en el alma, y ellos la pasaron. Y aunque en la Biblia nos la relatan de una manera muy rápida, quizá el libro de los Hechos es muy rápido, quizá habrán enfrentado dificultades bastante fuertes, y las impresiones de lo que pasó en ese enfrentamiento con Elimas pues habrán quedado ahí guardadas en el corazón de Marcos. El pasaje nos dice que Pablo lo reprende, y que inclusive Elimas, ese mago, es cegado por el poder divino. No habrá sido una cosa quizás sencilla o fácil de manejar. Yo recuerdo cuando era apenas un creyente joven, a otro creyente de mi misma edad y de mi mismo tiempo en el caminar del Señor, se nos hizo muy fácil orar por un endemoniado. Cuando se nos manifestó el demonio en ese endemoniado por el que estábamos orando, no sabes, el recuerdo está presente en mi cabeza hasta el día de hoy. Una cosa es decir y una cosa es leer, y otra cosa es enfrentar y ver
y toparte con las situaciones. Un servidor ya le ha tocado tener frente a sí a algunas personas endemoniadas y no es una cosa fácil. Y yo entiendo que ese recuerdo en la vida de Marcos no habrá sido, pero para nada fácil, para nada sencillo. El viaje siguió adelante y empezaron a seguir enfrentando dificultades y más resistencia. Y por ejemplo, entre las cosas que se destacan de ese viaje, si no mal recuerdo, es el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo enferma y no de cualquier cosa. Al parecer, por lo que dice el libro de Gálatas, al parecer enferma de malaria. Y la pasan mal. Están ahí lejos de casa, están ahí quizás sin provisión o sin la provisión adecuada, sin poderse mover y aparte de todo con el líder enfermo. El líder tirado en cama o el líder ahí doblado por una enfermedad. Bueno, eso definitivamente, esa clase de batallas y otras que no se nos mencionan en la Biblia, algo hicieron en el corazón de Marcos, de tal forma que el corazón de Marcos se desanimó. Marcos empezó a desanimar y tomó una triste, una muy lamentable decisión. Si me acompañas ahí en tu Biblia, ahora el capítulo 13, al versículo número 1. El capítulo 13 nos dice cuál fue la decisión que tomó Marcos. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Paflo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Agobiado y lleno de miedo, se regresó a casa de su madre a Jerusalén, sin dar ninguna excusa por su cobardía. Los otros siguieron adelante. Pablo, enfermo o quizá ya recuperado, siguió adelante y con él los otros que les acompañaban. Fíjate que después de ese momento, varios años después, más o menos por el 50 después de Jesucristo, vuelve a aparecer en escena, cuando menos en la escena de la Biblia. Y en ahora si me acompañas allí en tu Biblia, al capítulo número 15, unos capítulos adelante, al versículo 13, Marcos vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer en el momento en el que Pablo y Bernabé estaban discutiendo los pormenores de su próximo viaje. Ese Marcos que les había abandonado, de repente, así como que la Biblia guarda silencio de él durante aproximadamente 5 años, y por ahí 5 años después vuelve a ser mencionado, ya no en un capítulo de colaborador, sino más bien en un capítulo un tanto desagradable. Es Hechos 15, versículo 36, ¿ya lo tenemos por ahí? Bien, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ok, ¿qué pasó ahí? 5 años después, hay hechos que no se narran, pero que ahorita los vamos a reconstruir. Pero lo que aparece en esta nueva escena es como si estuviéramos viendo en ciertas fotografías a lo largo del tiempo, y 5 años después aparecen Pablo y Silas en una tremenda, esos dos compañeros inseparables que habían hecho mucho bien juntos para la extensión del reino, de repente aparecen en una discusión, hablando de un desertor. Pablo le está diciendo a Bernabé que Marcos era un desertor, un soldado que huyó en el momento, en el campo de la batalla. Y vemos a un Bernabé que quizá por su afecto familiar, por ser su sobrino, pues que está queriendo darle otra oportunidad. Pablo se porta firme, se porta objetivo, se porta, si tú lo quieres ver, un tanto duro o frío, pero tenía una legítima objeción. Estaban en desacuerdo y estaban los polos completamente opuestos. Y esa discusión ocasionó que aquellos compañeros inseparables se separasen por primera ocasión, y el pasaje nos dice que Bernabé tomó a su sobrino y se fue hacia Chipre,
y Pablo tomó a un nuevo colaborador, o a otro hermano que ya colaboraba, pero que a partir de ese momento tomó el lugar de importancia que tenía Bernabé en el ministerio de Pablo, uno que se llamaba Silas. Y hasta aquí quiero llegar con parte de este relato, porque es cierto que Marcos había demostrado falta de valor, falta de confianza en Dios y falta de fortaleza. Se fue en el momento crítico, se fue sin permiso, olvidó la misión, dejó abandonados a sus compañeros, no le importó, era inexcusable y definitivamente Marcos califica perfectamente como un traidor, como alguien, como un desertor, como un soldado que deja la batalla a la mitad. Ok, en esa parte yo quisiera platicarte, hay un autor de una novela que se llama La roja insignia del valor, se llama Stephen Crane, que habla de lo que le pasa a un soldado cuando en su novela, él habla lo que le pasa a un soldado cuando están en medio de la batalla, y se llena de temores, y no puede dominar esos temores, y deja abandonado a su pelotón, lo deja ahí, y huye y se le tiene por desertor. Él describe a ese soldado como una persona que vive el resto de su vida avergonzado, como si le hubieran colgado una medalla, pero no de valor, sino más bien una medalla de vergüenza, que la va cargando siempre. Y el hombre dice que este hombre no va a volver a sentirse hombre hasta que regrese al campo de la batalla y luche de nuevo hasta que pueda demostrarse a sí mismo que es un verdadero hombre. Y amado, pensemos un momentito en lo que le pasó a Marcos. A lo mejor si nosotros podríamos juzgar y algunos diríamos, no, Pablo tenía razón, Bernabé era el sentimental, no se dio cuenta del abandono. Quizá lo podríamos ver desde afuera, así como terceras personas, pero pongámonos un momentito en los zapatos de Marcos. Pongámonos un momentito en ese momento en el que después de haber dejado abandonados a sus compañeros, a los meses, quizá algunos meses después de que los dejó abandonados, ellos regresan y juntan a la iglesia y le dan un informe precioso de todo lo que Dios había hecho en ese viaje. Quizá regresaron no solos, sino regresaron quizá con otros hermanos, otros colaboradores, y daban testimonios de las maravillas y de los milagros que había hecho Dios. Y que entre los que lo estaban escuchando a Pablo y a Bernabé estuviera ese muchacho Marcos. Ahí, imagínatelo ahí sentado, así como me estás escuchando tú, en un asiento hasta atrás. Imagínate su cara llena de vergüenza al saber que las cosas, a pesar de que habían estado muy duras y muy difíciles, habían salido bien, pero que él había dejado el barco abandonado. Lo había dejado abandonado. Imagínate lo que traía por dentro. Me imagino que cuando vio a Pablo le habrá agachado la cabeza, o lo mismo a su tío Bernabé. Se habrá sentido humillado, miserable, con dolor en su corazón, quizá queriendo pedir otra oportunidad, pero mira, sin el valor de decirle en ese momento, porque te estoy hablando del momento del regreso de ese viaje que él abandonó, quizá con el deseo de reivindicarse, pero sin tener quizá el valor de darle la cara a Pablo para pedirle otra oportunidad. Ok, la Biblia, después de estas cuestiones que te estaba yo platicando, pareciera que deja enterrado por varios años el nombre de Juan Marcos, hasta que 10 años después, pareciera que se vuelve a hablar de él. Ahora, después de ese momento en el que se separan Pablo y Bernabé, se deja hablar de Marcos. O sea, ese último pasaje que tú leíste, se deja hablar de él, y su nombre resurge 10 años después, cuando Pablo, el apóstol, estaba encarcelado en Roma en un arresto domiciliario. 10 años después de
de ese tremendo pasaje, imagínate tú la mente de Marcos, cómo habrá quedado, aparte de quedar como desertor, imagínatelo tú ver o saber que Pablo y que Bernabé se separaron por causa suya. Definitivamente habrá sido en la mente de Marcos un suceso muy fuerte o muy lamentable. Ok, ¿cuánto tiempo habrá pasado Marcos en esa situación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que 10 años después de esos acontecimientos, su nombre vuelve a aparecer en la Biblia, y ya no en la posición de un traidor, sino todo lo contrario. En ese momento en el que Pablo estaba encarcelado, en los momentos más duros, en Roma, en su primer encarcelamiento, Colosenses 4, que lo vamos a tener en la pantalla, si gustas, quieres tú solo tomar nota de él, lo vamos a tener en la pantalla para darle agilidad a este pasaje, a este mensaje. Marcos es mencionado nuevamente 10 años después. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me han ayudado en el reino de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y han sido para mí un consuelo. 10 años después, algo había cambiado en Pablo y algo había cambiado en Marcos. Así como si estuviéramos viendo un álbum de fotos. Mira, aquí están Pablo y Bernabé separándose. Y ahora aquí en esta otra foto, 10 años después, vemos a Pablo muy encariñado con Marcos, mencionándole a la iglesia en este caso es la iglesia de Colosas. Le está diciendo, pues quizá habrán oído que Marcos me dejó abandonado, pero Marcos ahora para mí ha sido un consuelo, y cuando vaya a ustedes, recíbanle con todo el cariño y con todo lo que se necesita. Qué importante es ver, la Biblia sigue dando testimonio del cambio de Marcos. Ahora en la epístola a Filemón, en el versículo 24, que lo vamos a tener también aquí en la pantalla, Pablo ahora lo incluye en la lista de sus colaboradores más cercanos. Dice el versículo 24, cuando está señalando a sus colaboradores, dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y dice mis colaboradores. Ahora bien, o sea, 10 años después, las cosas para Marcos habían cambiado de manera radical. En el año, y para terminar esta parte del relato, 12 años después de esto, o sea 24 después de su deserción, 22 después de su deserción, en los momentos más difíciles de la vida de Pablo, en los momentos en que estaba encarcelado por segunda vez, y le está escribiendo, le está abriendo su corazón a Timoteo, otro colaborador de él sumamente cercano, le está escribiendo en la segunda epístola, le está hablando de los momentos más cercanos de su muerte, y le está compartiendo lo que hay en su corazón. Ya se está despidiendo, quizá es la última carta que Pablo está escribiendo a alguien de la iglesia, y se le está escribiendo a un amigo, y está sacando de su corazón los momentos más difíciles. En ese momento tan especial de Pablo, quizá de despedirse del mundo, le pide a Timoteo que le visite y que traiga con él a un amigo muy especial, a un amigo de verdad especial para él. ¿Quién era ese amigo? Segunda de Timoteo 4, versículos del 9 al 11. Aquí lo tenemos en la pantalla, no es necesario que tú lo busques en tu Biblia. Segunda de Timoteo 4, versículos del 9 al 11. Le escribe Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas, fíjate, Demas 10 años atrás está mencionado entre sus colaboradores, ¿verdad? ¿Sí recuerdan el pasaje anterior? Ok, pero aquí le dice en el versículo 10 que Demas le ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Aquí tenemos a otro traidor, 12 años después. Crescente fue a Galacia,
y Tito a Dalmacia. Ellos no se fueron por traidores, ellos se fueron a cumplir su ministerio. Versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amado, ¿qué habrá cambiado en la mente de Pablo? ¿Y qué habrá transformado, qué habrá pasado en Marcos para que Marcos dejase de ser un cobarde espiritual y se convirtiera en uno de los colaboradores más cercanos, y no solo uno de los colaboradores, sino uno de los amigos más íntimos, más cercanos, más especiales en el corazón de un hombre tan celoso como Pablo? Cuando fue señalado, como ya te dije en esta enseñanza, fue señalado como traidor, fue reprobado, fue rechazado, fue hecho a un lado. Y 22 años después, ese joven que había sido lleno de cobardía, ese joven ahora tuviera un lugar muy diferente en el corazón de aquel que le rechazó. ¿Qué es lo que habrá pasado? La respuesta la encontramos en el otro apóstol, en Pedro. Como te dije hace un momentito, Pedro era muy cercano a la familia de Marcos. Es probable que Marcos en su adolescencia, en su juventud, haya encontrado la salvación escuchando la predicación de Pedro. Es probable que cuando Marcos estaba en los momentos de mayor tristeza, al darse cuenta del error tan grande que había cometido al haber dejado abandonados a sus colaboradores, corriera con un amigo cercano, con alguien que consideraba prácticamente un padre. ¿Y quién mejor que Pedro? ¿Y qué encontró en Pedro? Una actitud quizá diferente a la que encontró en Pablo, porque si alguien conocía el dolor que produce la vergüenza de la cobardía, era Pedro. Sí, cuando llegó Marcos y quizá le abrió su corazón y le dijo, pues quizás soy un bueno para nada, no sirvo, traicioné al Señor. Pedro quizá le habrá dicho, yo conozco a otro que traicionó al Señor. Lo tienes enfrente. Y quizá le empezó a hablar, le empezó a compartir cómo el Señor le había restaurado, cómo el Señor le había perdonado. Si tú recuerdas el pasaje en la Escritura, el Señor Jesucristo, cuando Pedro le negó, no le trató con desprecio, sino más bien le trató con compasión. Y Pedro le habrá narrado a Marcos cómo ese momento en el que él no negó 3 veces, el Señor Jesucristo solo levantó una mirada de compasión. Y como cuando le dijo que lo iba a negar, le dijo, tú una vez vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Él sabía, Pedro sabía el poder de la restauración. Pedro conocía a ese Jesucristo que nos da segundas oportunidades. Fíjate, nada más por ponerte el dato, fíjate, Pedro acogió a ese Marcos y le dio la misma oportunidad que Jesucristo le dio a él. Fíjate cómo se refiere a él, 1 de Pedro 5, versículo 13. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, Pedro tenía un afecto muy especial, no es que fuera su hijo, pero sí era definitivamente, y se expresaba de él como un hijo espiritual, alguien por el cual sentía ternura, alguien por el cual sentía compasión. Amado, lo que está claro en la vida de Marcos es que por momentos de su vida, en varios momentos de su vida, escuchó a Pedro predicar, inclusive fue acompañante de Pedro. Es seguro que Marcos, o muy seguro que Marcos haya encontrado al Señor Jesucristo por primera ocasión por boca de Pedro. Pero es muy probable también, o es por lo que nos deja ver el pasaje, es prácticamente un hecho, de que Marcos volvió a ver al Señor Jesucristo, la salvación y la esperanza nuevamente por boca de Pedro. Encontró de nuevo el camino, encontró de nuevo la fe para seguir adelante, encontró de nuevo la oportunidad y la dignidad
que todo ser humano requiere, esa visión de poder ser útil y vivir una vida digna, a pesar de que te has equivocado, la encontró en las palabras de Pedro. Nos dice, aparte de todo lo que ya veíamos hace un momentito, de cómo definitivamente a partir de ese encuentro o reencuentro con Jesucristo, Marcos cambia el concepto de todos, acerca de lo que él ya se había forjado en el libro de los Hechos. Y todos le empiezan, sobre todo Pablo, a formar un nuevo concepto de él, una nueva perspectiva. Hay algo muy especial que tiene Marcos, y quiero hablarte de eso, cómo Dios puede hacer que una persona que se equivoca, no te estoy hablando de un pecador, aunque por supuesto el Señor Jesucristo al pecador vino a darle una nueva oportunidad y vino a reivindicarle en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? No me estoy refiriendo solamente a lo que pasa con un pecador, sino la Escritura habla claramente de los errores que cometemos los cristianos, de cuando los cristianos hacemos propósitos irresponsables, cuando los cristianos hacemos votos sin pensar, cuando los cristianos hacemos promesas, cuando los cristianos nos emocionamos y tomamos decisiones sin calcular los gastos y a la mera hora dejamos las cosas tiradas y cargamos en nuestra conciencia, en nuestra mente, la losa de la derrota, la losa de volver a ver a nuestros hermanos, a esos a los que les fallamos, a esos con los que hicimos un compromiso de trabajar juntos, de juntarnos a orar juntos, de ir a predicar la palabra de Dios juntos, o quizá cuando vemos a aquellos hijos a los que les prometimos que íbamos a cambiar, pero luego dejamos que nuestro carácter nos volviese a dominar y los volvimos a traicionar. Y aquellos que cargamos la losa de la derrota por no quizá tomar las decisiones de una manera madura, o quizá dejar que nuestro corazón se llene de cobardía. ¿Qué pasó en este muchacho? De por sí, el hecho de que ya se reivindicara con Pablo y Pablo lo incluyera en sus colaboradores, y no solo eso, sino que lo incluyera entre sus amigos más íntimos, ya es una cosa muy valiosa. ¿Cuántos dicen amén? No, amado, en personas así, que caen y que saben lo que es tocar el suelo y experimentar la vergüenza, de esa clase de personas Dios levanta a las personas más útiles en el reino de los cielos. ¿Sabes a quién de los apóstoles lo puso Dios como cabeza de todos los apóstoles? No fue al que nunca cometió errores, fue aquel que lo negó, y su nombre es Pedro. Y amado, ¿sabes a quién de los colaboradores del libro de los Hechos Dios le ha dado un lugar muy especial hasta el día de hoy? Mira, quizá Pedro ya dejó de predicar, quizá Silas dejó su evangelio en la mente de aquellos que le escucharon, quizá Bernabé, lo que hizo Bernabé, la misericordia, lo que haya hecho, ahí quedó, pero sus enseñanzas ya quedaron. Pero ¿sabes qué? Marcos sigue predicando el evangelio el día de hoy. Así es, nos dicen los relatos históricos que Marcos escuchó a Pedro predicar la palabra muchas veces, y que cuando lo acompañó a Roma en el año 65, año en el que se cree que fue ejecutado él o Pablo, en ese año los romanos le decían, no se conformaban con escuchar lo que Pedro predicaba, y le pedían a Marcos, que estaba ahí a su lado: Marcos, por favor escríbenos las enseñanzas de Pedro. Y entonces, ante la presión o ante la exigencia de los otros creyentes, Marcos empezó a escribir, no en orden, pero escribió de una manera muy particular lo que tú hoy tienes en tus manos. Tú tienes en tus manos un evangelio que lleva su nombre. Es el tercero y lleva su nombre y es Marcos. Son las predicaciones de Pedro que fueron escritas por un hombre que Dios restauró. Amado, él hoy sigue predicando la palabra de Dios. Y fíjate qué lugar le ha dado Dios en medio de la historia. ¿Cuántas personas no se han convertido al cristianismo por esas palabras que están en ese libro? Hay quien dice que de los 4 evangelios que aparecen en la Biblia, el de Marcos es el primero. Y lo dicen con fundamentos. Lo han comparado
lo han comparado con los otros dos que se le parecen, con el de Mateo y con el de Lucas, y los estudiosos de la Escritura coinciden en que el de Marcos debe de ser el primero, y que el Evangelio de Marcos ayudó al de Mateo a ser construido, y que el Evangelio de Marcos ayudó al de Lucas a poner las cosas en orden. Qué importancia, qué lugar tan especial le dio Dios a un hombre que lo negó. Qué precioso, ¿verdad? Ahora bien, amado, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? Quizá estamos aquí, aquellos que hemos hecho compromisos en nuestras familias, aquellos que hemos prometido amar a un esposo, ser mejores madres, ser mejores padres, aquellos que inclusive lo hemos hecho en una iglesia, lo hemos hecho en un retiro, lo hemos hecho en un lugar en donde hemos invocado el nombre de Dios. Estamos aquí aquellos que cuando se empezaron a presentar los problemas, las adversidades, las situaciones difíciles, el mal carácter de otros, nos desanimamos. Nuestro corazón se empezó a llenar de desánimo, se empezó a llenar de cobardía, se empezó a llenar de debilidad y abandonamos lo que habíamos prometido. Cuando habíamos prometido quizá amar a nuestra pareja o habíamos prometido poner nuestra vida por nuestros hijos, lo dejamos abandonado. Y eso no quiere decir, yo sé que hay personas que efectivamente abandonan su matrimonio, así, lo abandonan. Pero hay personas que siguen viviendo en la misma casa y abandonan a su pareja, abandonan a su esposo, abandonan a sus hijos. Y saben que no lo aman, saben que no les aman, saben que su hogar está roto, está fracturado. Saben que se acobardaron y se sienten mal, pero que en su momento, como el capitán que yo te dije al inicio de la enseñanza, que no reconoció sus culpas, más bien culpó a otras personas o culpó las circunstancias. Así también en el matrimonio culpamos a otros. Estoy así por mi esposo, estoy así por la economía, estoy así porque así me educó mi mamá. Pero lo cierto, y en el fondo del corazón, está una cosa clara. Tú sabes que el que faltó a su palabra fuiste tú. Tú lo sabes. Y eso que sabes, al momento de venir la demanda, de querer hacer las cosas bien, quizá cuando escuchas la palabra, lo que Dios quiere, lo que Dios se propone hacer, tú dices, yo ya le intenté y fallé. Eso ya no es para mí, porque un día yo ya lo intenté y fallé. Amado, definitivamente esta palabra es para ti, para que tú mires lo que Dios puede hacer con alguien que falló. Marcos definitivamente reconoció. Ahora, esta palabra también se nos puede aplicar a aquellos que algún día hicimos un compromiso para entregarle nuestra vida a Dios. Algún día en una enseñanza, quizá no muy lejana, o quizá ya tiene algunos años, porque de los que estamos reunidos aquí, habemos varios que conocemos la palabra desde hace mucho tiempo. Quizá habrá alguno nuevo, pero también hay gente que conoce la palabra desde hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo te acordarás que tú te comprometiste a amar a Dios, te comprometiste a seguir sus caminos, te comprometiste a vivir en santidad, a serle útil. Pero lo mismo que a Marcos, cuando empezaron las dificultades, cuando este mundo empezó a apretar, cuando la economía, cuando las tentaciones, cuando las circunstancias, cuando la crítica se vino sobre ti, tu corazón se empezó a acobardar. Sí, amado, se empezó a acobardar. Te empezaste a decir, pobrecito de mí, y diste un paso atrás y te regresaste al pecado. Te regresaste a aquello a lo que tú habías renunciado. Tú le habías empeñado tu palabra al Señor Jesucristo. Tú le habías dicho, yo voy a caminar contigo, solo agarra mi mano y yo voy a caminar. Pero tú le diste la espalda y lo dejaste caminando solo y te regresaste al pecado. Esta palabra, amado, también se nos puede aplicar a aquellos que somos cristianos, a aquellos que ya nos habíamos decidido. Fíjate que en las iglesias hay dos clases de personas y hay dos clases de cristianos también. Aquellos cristianos que entienden que vienen a la iglesia a ser servidos y aquellos cristianos que saben que Dios los ha llamado a servir.
Los dos nos podemos reunir en el mismo lugar. Los dos nos podemos levantar nuestras manos con la misma alabanza y alabar a Dios y participar, venir a las mismas reuniones. Solamente que unos vienen a la iglesia no a servir, sino a ser servidos. Y esta palabra también se nos puede aplicar a algunos de nosotros que ya se habían decidido a servir a Dios, que ya algún día Dios te había mostrado una necesidad en la iglesia. Te había mostrado a los niños que no tienen maestra, te había mostrado a las personas en una colonia que necesitaban quien les predicase la palabra, te había mostrado a la hermana más sencilla de la congregación limpiando este piso sola, a la más débil, te lo había mostrado. Y tú hiciste un compromiso, levantaste tu mano, dijiste voy a servir y lo empezaste a hacer con gozo. Pero cuando las circunstancias en este mundo comenzaron a apretar, quizá ya no tuviste para los camiones, quizá ya empezaron las circunstancias y tus problemas, quizá ya empezaste a ver que la cosa no era tan bonita o tan de color de rosa como tú la habías vislumbrado, y de igual forma te acobardaste y dejaste a tus hermanos abandonados, solos, porque hoy aquellos que prediquen la palabra a veces van solos, a veces no tienen quien les acompañe, y los que limpian la congregación o los que hacen misericordia son pocos, los que acompañan a un enfermo en el hospital también. ¿Tú sabes qué problema es a veces juntar un rol de personas que acompañen a alguien en el hospital o que lleven a un enfermo a un lugar? Son pocos, porque el que había hecho el compromiso se acobardó y dejó abandonado ese compromiso. Amado, Dios sabe lo que sientes. Sí, no, esta enseñanza no es para acusarte, sino para decirte que Dios sabe lo que sientes y sabe lo que cargas. Sabe que no puedes mirar a los ojos con libertad a aquellas personas que dejaste abandonadas, que no puedes mirar con libertad a aquel a quien tú le prometiste fidelidad y le fallaste. Lo sabe. Pero amado, esta enseñanza es para decirte que hay una nueva oportunidad para ti, que tú puedes ver cómo Jesús le devolvió la dignidad a un muchacho irresponsable, a un muchacho cobarde, cómo se la devolvió y cómo lo dio un lugar en su iglesia, cómo le ha dado un lugar, no solo en aquella iglesia, en esta iglesia Marcos tiene un lugar, cómo le ha dado un lugar especial. Amado, Dios sabe lo que sientes y Dios también, y Dios ve tu necesidad y ve lo que cargas, y Dios quiere darte exactamente esa misma oportunidad a ti. No para que sigas derrotado. Algunos cristianos viven derrotados toda su vida, llegando a la iglesia a ser servidos toda su vida, porque van cargando esa losa pesada siempre. Yo ya una vez serví y fallé y no me puedo levantar. Hoy el Señor Jesucristo está con nosotros, amado, para decirnos a todos al corazón: levántate y anda. Levántate y haz lo que sabes que tienes que hacer, y hay una nueva oportunidad para ti. Hay una nueva oportunidad de que tú hagas las cosas bien en tu vida para con Dios, en tu familia para con tus hijos y tu esposo, que te necesitan. Escúchalo bien, te necesitan que tú creas que Dios puede hacer las cosas en tu vida, que no importa que te hayas equivocado, necesitan que tú creas que Dios puede hacer las cosas así le hayas faltado a tu palabra. Aprende de tu error y levántate. Amado, hoy Dios necesita que tú creas que si algún día te habías propuesto en el corazón ser útil a su reino y le fallaste, porque dejaste, porque te acobardaste, hoy Dios necesita que tú creas. Hoy ocupa que tú creas que Él quiere hacer tu vida útil y le quiere dar una dignidad en medio de su reino. Necesitas creer. Hay una esperanza y una oportunidad para ti. Hay una esperanza y una oportunidad. Quiero terminar esta enseñanza recordándote el pasaje, el salmo que veíamos al inicio de esta enseñanza. Salmo 145, versículo número 14. No, amado, no es en tus fuerzas,
No es ni siquiera porque realmente haya un error y no hayas sido cobarde o no te hayas debilitado. No, las cosas no son así. Es por lo que dice este salmo. Porque lo que dice este salmo está abierto a todos y cada uno de nosotros. El propósito que Dios tiene y que Dios plantea en este salmo se extiende a cada uno de nosotros. No, amado, Dios no quiere que seas un inútil. Dios no quiere que estés derrotado. Dios no quiere que permanezcas en el pecado o que permanezcas sin ser de utilidad para la iglesia o ser de utilidad para tu familia. Dios quiere darte un lugar especial en su reino, en tu familia, y quiere que tú entiendas que te creó para ser útil, y lo dice este salmo. Dice el Salmo 145, versículo 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta, dice que a unos cuantos, dice que a todos. ¿Qué ocupan esos todos? Tener fe. No, amado, Dios no quiere que te quedes, lo digo con amor y con respeto, todo el tiempo en esa silla. Dios quiere que seas una madre que levante hijos para Cristo. Dios quiere que seas un creyente que le lleve vida a otras personas. Dios quiere que tu vida sea de utilidad, que tenga un propósito, que tú mismo aprendas y entiendas que Dios te ama a pesar de tus errores y que tiene un propósito para ti. A lo mejor habrá gente que te conozca desde hace mucho tiempo y que levante su dedo y diga, yo lo conozco. Es aquella persona que un día dejó la iglesia, yo le conozco. Es aquella mujer que se había comprometido a amar a sus hijos, yo le conozco. Es aquel hombre que un día levantó sus manos y se comprometió a ser padre y lo dejó tirado. Pero, amado, hoy hay alguien que levanta la mano en los cielos y que también dice, yo también le conozco y mi vida la di por él, para restaurarle y para rescatarle, para darle un lugar de dignidad en mi iglesia. Amado, ¿a qué voz le vas a hacer más caso? ¿A qué voz le vas a hacer más caso? ¿A esa voz que pesa en tu conciencia y que te dice que no puedes? ¿O esa voz que dice en los cielos, yo quiero hacer de ti algo especial? Yo quiero hacer de ti una persona de valor. Yo quiero hacer de ti una persona en mi pueblo, alguien de utilidad. ¿A qué voz le vas a hacer más caso? Levántate, créele a Dios. No, si tú ves tu vida, dirás no puedo, como lo hemos visto a lo largo de esta enseñanza. No veas lo que ha sido tu vida. Ve lo que Dios hace en aquellos que creen en Él. Ve lo que Dios hace en aquellos que confían en su palabra. Cerremos los ojos un momento, dejemos que Dios nos ministre con su Espíritu Santo.